¿Su patrocinado quería ser colaborador eficaz? No que yo sepa. Mm. Le damos la bienvenida al abogado Humberto Abanto. Él es abogado del exministro Heiner Alvarado, ministro de Vivienda. Bienvenido, doctor Abanto, a Exitosa. No tan bienvenido con esa presentación, Karina, que ha hecho usted de mi cliente, y ya no hay razón de la entrevista. Pero ¿es verdad o no es verdad lo que él ha dicho ante la Fiscalía? Eso no es verdad. Pero son las declaraciones que según Panorama él mismo ha dado ante la Fiscalía con ganas de ser colaborador eficaz. ¿Dónde están las declaraciones? Bueno, yo he citado al programa dominical. Por eso usted ha citado un reportaje. Así es. Pero no ha visto las declaraciones. Pero yo le he dicho... Es un salto de fe que yo aplaudo. Yo he dicho yo siempre saludo la fe de las verdad. personas. Yo he dicho la verdad, según Panorama. No, pero es que usted dice, la organización criminal que ya hizo esto, él era miembro de la organización criminal. Según la Fiscalía. Hay que tener paciencia. Claro, pero según la Fiscalía. Muchas cosas. Ajá. Por eso, partamos de que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad. Claro, yo no dudo de su palabra porque usted es su abogado y también me imagino que está haciendo un acto de fe. No, estoy haciendo un acto de compromiso constitucional, Karina, porque la Constitución nos obliga a todos a presumir la inocencia de las personas que son procesadas y no hacer lo que hace la Fiscalía, de ir soltando datos sesgados para presentar a las personas como culpables sin darles la oportunidad de un proceso justo, ni siquiera ante la opinión pública. ¿Su patrocinado quería ser colaborador eficaz? No que yo sepa. Que no que usted sepa, pero si usted es su abogado, ha tenido que ser el enlace o él puede ir solo. La versión que han dado es que él habría estado en diciembre, pero yo en diciembre no he estado defendiendo al señor Alvarado. Muy bien, entonces usted de repente no conoce lo que ha dicho. Podría haber dicho todo eso. Yo creo que él me lo habría contado, pero yo no creo en los trascendidos. Imagínese, si fuera un aspirante colaborador, lo hubieran tomado de inmediato, porque imagínese que podrían, si usted escucha el relato de Salatiel Marrufo, que dice que él le enviaba dinero al señor Castillo y que quien se lo entregaba era Heiner Alvarado, el testigo de oro, Heiner Alvarado, no estaría donde está. No creo que el Ministerio Público hubiera desperdiciado una colaboración eficaz de ese tipo. Me suena extraño. Pero el testigo de oro se demoró mucho, pues, ¿no? De repente, ya no servía nada. No, si ya estaba en diciembre. ¿Cómo que no? Si usted tiene la versión de que alguien dice que le dio dinero a X para que se lo dé a Y y X nunca acepta que le dio dinero a Y, usted no tiene la historia completa. Muy bien. ¿Se da cuenta? Vamos a dejar este plano porque en realidad el periodismo siempre ha sido finalmente el que ha dado luz a la oscuridad. Me encanta esa frase. Entonces, su testigo... A mí también me gusta. Sí, su patrocinado, en este momento, él dice que no sabía en qué situación estaba porque él ha sido un ministro que se ha mantenido por mucho tiempo y ha estado en un ministerio que quemaba, ¿no? Pero fíjese, Karina, yo le llamo la atención sobre algunos temas, ¿no? Dicen, el Ministerio Público dice que copó esa entidad. ¿Se acuerda? Es una de las cosas que dicen. Yo me imagino que parte de la organización criminal será el señor Francisco Sagasti, porque el señor Heiner Alvarado mantuvo a los viceministros que venían de la gestión de Sagasti. La viceministra Ñaños venía de la gestión de Sagasti, el viceministro de Saneamiento venía de la gestión de Sagasti. La mayor parte de funcionarios venían de las gestiones anteriores. Entonces, habría que empezar a reflexionar sobre qué tan grande era esa organización criminal. Y toda esta red de los chiclayanos, ¿usted la refuta según la versión que le ha contado su patrocinado? Pero es que lo que hablan es una red que se reunía con el presidente Castillo. Ninguna de estas personas ha dicho yo me he reunido con el señor Alvarado para que haga tal o cual cosa. Entonces, que puedan haber habido negociaciones entre el señor Castillo y algunas personas a las que quiso beneficiar a través de municipalidades, yo quiero contar temas que no se han dicho. Por ejemplo, el decreto de urgencia 127, creo que es... 121 creo que es, ¿no? 102, 102, 2021.
Para empezar, fue firmado por todos los ministros. Curiosamente, tenemos un solo ministro procesado. Todos los ministros lo firmaron. Segundo, los proyectos que allí se colocaron, todos fueron aprobados en el año 2020 por el Sistema Nacional de Inversión Pública del Estado peruano. No son proyectos que salieron de la galera del mago Heiner Alvarado para ponerse en un decreto de urgencia. Sí, pero se priorizaron algunos, ¿no? Los de Chota, los de Cajamarca, los de Amazonas. Decisión política, por supuesto, pero le explico una cosa. El dinero se transfirió a gobiernos autónomos conforme a la Constitución que desarrollan autónomamente sus procesos. ¿Y la decisión política de quién fue, doctor? ¿De Heiner Alvarado? La decisión política fue la decisión técnica, porque los proyectos son propuestos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el viceministerio competente, que es el Viceministerio de Saneamiento. O sea, no es, cuando ustedes revisen la conformación de la lista de proyectos, van a ver que estos vienen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entonces, vamos poniendo las cosas en orden, porque es muy fácil crear un relato en el que las cosas no son como en realidad se han dado. La decisión política, porque usted me habló de decisión política. La decisión política ha sido del ministro, Heiner Alvarado. Sin ninguna duda. Así es. Muy bien, y hay que dejar claro, porque en este gobierno, en el gobierno de Pedro Castillo, mucho se ha hablado de lo que dicen los periodistas, y quiero yo separar lo que dice la Fiscalía y lo que dicen los periodistas, que es un rebote de lo que dice la Fiscalía, porque nosotros no nos inventamos nada. Esta es una hipótesis fiscal. Sí, Muy claro, bien. por eso le digo, pero la hipótesis fiscal tiene problemas cuando uno la somete a la prueba ácida del examen de los hechos. Estoy contando cómo lo puede verificar usted. Entonces, yo quiero entender o entiendo que usted está separando a Heiner Alvarado de la organización criminal de Pedro Castillo, de la presunta organización criminal de Pedro Castillo, o usted desmonta la organización criminal que la Fiscalía cree que armó Pedro Castillo. No, yo sostengo que Heiner Alvarado no ha sido parte, conforme a su declaración conmigo y a su versión de los hechos, que él no formó parte de una organización criminal. Si ha habido o no una organización criminal es un tema que tendrá que determinarlo el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero fue... No me corresponde a mí defender al señor Castillo. Pero fue el Ministerio de Vivienda una parte importante de donde... Se vio parte de la corrupción, es decir, salieron fondos para municipios donde no se necesitaban obras o donde no se hicieron las cosas tan transparentemente. Ahí vemos a Jennifer Paredes y etcétera, ¿no? Entonces... De acuerdo, Karina, sí, pero yo le quiero recordar lo que le estoy diciendo. Sí, pero ¿quién manejó entonces? El ministro, el ministro es ahí la máxima autoridad, el responsable político. ¿Quién manejó? Responsable político, sin ninguna duda. Responsable político, sin ninguna duda. Pero responsable del manejo de los fondos es quien tiene el control de esos fondos y quien llevó adelante los procesos. Si han habido procesos delictivos, actuaciones delictivas en los procesos de selección, si han habido colusiones o negociaciones incompatibles, responden quienes participaron en los procesos de selección. No va a responder el ministro, que es un responsable político. Hay que saber diferenciar la responsabilidad política de la responsabilidad penal. Nadie va preso por responsabilidades políticas. Las personas van presas por responsabilidades penales. Pero el ministro no sabía qué se estaba haciendo, no se la solía, no decía, mira, esta plata se está yendo solamente para este tal lado, no husmeó sobre los dineros que parecían estar trasladándose de mala manera. Y yo se lo digo porque ya la prensa decía, señalaba, hablaba, y él se mantuvo hasta el final del gobierno, casi hasta el final del gobierno. Karina, el Perú tiene un Estado que ha repartido las funciones y tareas de la gente. Y la tarea de seguir el dinero y la ejecución es del señor Contralor General de la República, que recibe el 2% de cada obra. Si le vamos a encargar a los organismos del Ejecutivo que controlen lo que hacen las municipalidades o los gobiernos regionales, estamos violando sus autonomías.
Si vamos a querer que el Ejecutivo o el ministro de un sector haga el trabajo de la Contraloría General de la República, ¿para qué existe Contraloría General de la República? Y repito, al Contralor General de la República se le da 2% de cada obra para que haga el control de esos proyectos. Entonces, ¿cómo se va a responsabilizar al ministro? Pues el ministro tiene que ver su sector y además controlar los gobiernos locales y su ejecución del gasto. Entonces, ¿para qué hay Contraloría General de la República? Bueno, y entonces el ministro estuvo ahí y en sus narices se le paseaban las cosas y no se dio cuenta. Pero eso no es verdad, Karina, porque entonces, usted supone dígame, que el ministro puede ver a Anguía desde... O sea, ¿usted cree que el ministro puede ver a la municipalidad de Anguía desde la avenida República de Panamá en la cuadra 36 en San Isidro? ¿O puede ver la otra municipalidad o cuál otra municipalidad? Eso no es correcto. No, pero ya cuando el periodismo, doctor, pero cuando el periodismo ya comienza a hablar, decir, señalar, el ministro se quedó ahí. No, pero es que quiero que me entienda, él no puede hacer nada. ¿Qué podía hacer el ministro? Revisar. Dígame, ¿qué podía hacer el ministro? Revisar. No, la revisión, eso se llama supervisar. control posterior, eso lo hace la Contraloría, Karina, créame, revise usted la Constitución, hay un artículo ahí pero ¿cómo? Que establece el artículo 182. Pero ¿cómo ha entrado la actual ministra y ha dicho que ha encontrado todos patas arriba en el Ministerio de Vivienda? La otra ministra también del MTC ha dicho lo mismo. Entonces, ¿no pueden ordenar la casa? Pero, a ver, un momento. A mí cuando alguien me hace expresiones, yo tengo una clara vocación de ser un escéptico empírico. A mí no me gustan las opiniones, a mí me gustan los hechos. Cuando una ministra dice que encontró todo patas arriba y no me dice cuáles son los hechos de ese patas arriba, yo encuentro una opinión vacía. Dígame, señora, ¿qué es lo que estaba mal? ¿Cuáles son las cosas que estaban mal? Porque ¿sabe qué pasa? Me está diciendo que esos viceministros, porque el ministro no maneja el día a día de la actuación del ministerio, son los viceministros los que hacen el trabajo técnico. Entonces, dígame qué es lo que han hecho mal los viceministros. A menos que me diga que he encontrado el escritorio del despacho ministerial de cabeza, patas arriba, como estaba diciéndome usted, ¿qué es lo que han hecho mal los viceministros? Bueno, porque ¿qué le ha dicho? Las cosas no se pueden hacer así a la gruesa. Doctor, ¿qué le ha dicho de la relación que ha tenido con Pedro Castillo? Porque Pedro Castillo, en realidad, lo que se fue a hacer al poder es entablar conexiones para formar su organización criminal, según la hipótesis fiscal. Entonces, con él no tuvo estos conversaciones, coordinaciones, acercamientos para incluirlo en su organización criminal, ya que el Ministerio de Vivienda tiene muchísimo dinero. Pero le repito, él lo que ha tenido, por ejemplo, son pedidos del presidente diciéndole hay que hacer obras en mi tierra. Cosa que, le voy a dar un ejemplo. El general Odría hizo un espectacular hospital del seguro en Tarma. No haya dicho que eso sea un acto que esté mal. Muchos gobernantes han hecho obras. El presidente Belaúnde hacía obras en Arequipa porque era su tierra paterna. O sea, que alguien busque, no es sorprendente que un gobernante trate de dar algunos beneficios adicionales a su terruño. Eso no le pareció extraño al señor Alvarado, ¿no? Pero que el señor Alvarado haya participado según su versión, yo me mantengo en la versión porque creo, insisto, en la presunción de inocencia, que el señor Alvarado se le haya propuesto algún proyecto criminal, eso tiene que no. Muy bien. Usted ha dicho que lo han secuestrado, ¿no? Porque sí, pero desde el otro lado, es decir, que la Policía Nacional dice que no ha sido un secuestro y además que él ha dado una dirección donde que es poco creíble porque ha sido una compañía que está involucrada en esta red de corrupción. A ver, vamos a separar las cosas. Una cosa sí. es la detención que se produjo y otra cosa es la resolución del Poder Judicial. Sobre las dos cosas le voy a explicar. Lo primero que tiene que quedar claro es que según el artículo 2, inciso 24, literal F de la Constitución, ninguna persona puede ser detenida sin un mandamiento escrito y motivado del juez. No con un mensaje de tweet, no con un mensaje en Twitter, con un escrito, con una resolución judicial. Al momento que el señor Alvarado es intervenido, ya está demostrado hasta la saciedad que no existía la resolución judicial que recién se formó
a las 10:28 de la noche, conforme consta en las firmas electrónicas que en esa resolución constan. ¿Ok? El Poder Judicial, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en el caso Samuel Dyer Ampudia y otro más, ha señalado que cuando un funcionario de las fuerzas del orden priva de la libertad a una persona sin contar con una orden judicial ni haber flagrancia, ese acto califica como secuestro agravado. La policía ha dicho que lo que hizo fue una retención al amparo del artículo 209 de la Constitución, pero resulta que el Tribunal Constitucional ha interpretado ese artículo, y ese artículo, según el Tribunal Constitucional, que es el intérprete máximo de la Constitución y las leyes, establece que se puede retener a la persona en el lugar de la intervención, como máximo durante 4 horas. ¿Qué quiere decir esto, Karina? Que no lo podían mover. No lo podían mover. Usted ha visto que lo enmarrocan, lo trasladan al Ministerio Público. Pasa algo más grave. Yo me comunico con el policía y le digo que estoy yendo para allá y que quiero ver la orden. Él me dice que la orden no se podía abrir, pero que estaba llegando un comandante llevando. Cuando yo llego ya no está la policía ni mi cliente. Cuando llego al Ministerio Público, porque eso quedó grabado y estaba también la gente exitosa y lo pasó en directo, yo tengo la grabación de ustedes, el Ministerio Público me dice que yo no puedo entrar al edificio a verme con mi cliente porque ya lo están trasladando al Instituto Médico Legal porque ya fue detenido. Eso pasa a las 9:15 de la noche. Y todavía no está la resolución porque las firmas dan cuenta que es 1 hora, 1 hora y cuarto después. Y no solo eso, sino que como le puedo mostrar aquí, él es detenido a las 10:47 de la noche. Acá está la papeleta de detención. Es decir, no solamente lo detuvieron sin mandato judicial, sino que lo privaron de la asistencia de un abogado. Artículo 139.14 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a contar con un abogado al momento de su detención. Entonces, no me puede decir a mí el señor ministro, ni al Perú, y la razón por la que yo estoy protestando, porque ya lo que ocurrió, y finalmente Heiner Alvarado está en el establecimiento penal de Ancón esperando su calificación. Tengo una pregunta. Permítame decir esto, sí. Karina, por favor. Los peruanos no pueden aceptar que las autoridades les digan que la policía puede detener a una persona sin flagrancia y sin mandato judicial porque le parece que alguna urgencia tiene. Eso viola la Constitución y esto tiene que ser reprimido. Ya hemos recurrido al Juez Supremo de la Investigación Preparatoria y el Ministerio Público no puede privar a una persona que está retenida de la presencia de su abogado porque no quiere que se sepa que está pasando una irregularidad. Bueno, pero a él lo detienen con cámaras de televisión. Es decir, hubo una conversación. No es verdad. No, ¿y cómo está grabado? Por la Esas misma son las policía. grabaciones que ha filtrado el equipo especial. Muy bien. Entonces, no lo están haciendo clandestinamente, sino y si hubo una conversación previa entre los poderes del Estado y la policía, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía. ¿Por qué? Porque hemos tenido la mala racha, el infortunio de que justo se fugan, justo se van, se mandan a mudar, ¿no? Entonces, de repente, para evitar la filtración de los datos, lo hicieron de esta manera. Karina, no, escúcheme. Nadie puede inventar un procedimiento que no está en la Constitución de la ley. No existe ninguna norma que diga que yo voy a coordinar y voy a tomar la medida para satisfacer, porque al final, ¿sabe qué ha sido esto? Como lo reveló el ministro Romero. Lo hicimos porque si no hubiera fugado y lo que el pueblo quiere es justicia. O sea, esto es populismo punitivo. Lo han hecho para agradar a la gente. Lo han hecho para lograr lo que finalmente vimos, una portada con una persona enmarrocada. Porque el señor Alvarado se iba a entregar conmigo, y lo he demostrado, él tenía en su teléfono, y yo le envié la lista de las cosas que necesitaba para estar durante su permanencia en el penal. Entonces, este tipo de cosas no se puede permitir. Es muy malo que ustedes, los periodistas, no tengan una vocación de promover la defensa de la Constitución y los derechos de las personas. Vamos a ver, por favor, qué es lo que ha dicho Vicente Romero. De la gente.
Vamos es. a ver qué es lo que dice Vicente Romero, porque él dice que es un procedimiento normal. Y usted es el abogado de Heiner Alvarado. Nosotros estamos contrastando la información. Escuchemos, por favor, doctor Abanto. Exitosa. Escuchemos. Ahorita lo ponemos. Muy bien, están encontrando la declaración. Lo que pasa es que es lo que dicen dos partes, ¿no? Nosotros solamente lo que hacemos es ponerlo al aire para que todos saquen las conclusiones, pero fugados hemos tenido. Escuchemos ahora. De ninguna manera, al contrario, yo creo que la policía se ha adelantado para poder hacer un trabajo profesional. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si la policía no hace este tipo de trabajo? Tuviéramos como otros ministros se han fugado y que no fueron capturados a tiempo. Entonces, ¿eso es lo que queremos? Yo diría que es un tema de interpretación, más que todo. La policía lo ha retenido inicialmente hasta que pueda tener, digamos, la orden de captura el documento. Y la policía dentro de las 4 horas ya tuvo el documento. De tal manera que eso ha sido un procedimiento normal y está dentro de un tema legal. Bueno, eso es lo que dice Vicente Romero, ministro del Interior. Claro, él lo que salta, lo que no dice es que no lo debieron mover de ese lugar según lo que usted nos está explicando. Él dice que es un procedimiento normal. Dentro de las 4 horas obtuvieron esta orden que se debía tener. Exitosa. No me haga caso a mí, Karina, porque yo tengo muy poco aprecio por mi propia opinión. Hágale caso al Tribunal Constitucional. Sentencia 4514-2013 de habeas corpus. Fundamento 8. ¿Ya? Lo que dice es esto. El artículo 209, inciso 1, que es el que invoca el señor ministro, del Código Procesal Penal, establece un plazo máximo de 4 horas para la retención de las personas en el lugar de la intervención. ¿Lo mantuvieron en el lugar de la intervención o la policía anunció la captura de Heiner Alvarado? Ahí está el tuit, la cuenta oficial de Twitter de la policía. Anunció Sí, la captura. lo hemos leído. ¿Qué dijo el comandante general de la policía? Anunció la captura de Heiner Alvarado. No dijo la retención. Ahora quieren acomodar las cosas porque saben que están parados en hielo muy delgado. Nosotros ya pusimos este tema en conocimiento del juez supremo de la investigación preparatoria. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es qué va a decidir el juez supremo, pero repito, el Tribunal Constitucional en esta sentencia que he citado, lo que ordenó es oficiar a la Inspectoría General de la Policía Nacional de Perú para que conforme a sus atribuciones investigue los hechos alegados en la demanda y de ser el caso se impongan las sanciones que correspondan. Esto es lo que tiene que pasar. Entonces, si usted tiene la razón, me imagino que cuando lo ve el juez rápidamente va a determinar qué es lo que va a suceder. ¿Ustedes van a interponer alguna denuncia? Porque me dice que es secuestro agravado. Depende del juez. Yo le estoy diciendo lo que la Sala Permanente de la Corte Suprema ha decidido en el caso de Ayer Ampudia. Yo le repito, yo nunca me voy a escuchar decir yo digo. Yo siempre cito las fuentes importantes. Y le agrego otra cosa, en la resolución que le revoca la comparecencia a Heiner Alvarado, hay 2 hechos falsos y 2 violaciones al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. ¿Cuáles? ¿Qué hecho falso? Nosotros nunca ofrecimos en este incidente de prisión preventiva el famoso contrato de HT-SAC. Nunca lo ofrecimos 2 contratos, el contrato del señor Yangali y el contrato de Yanayacu SAC. Ninguna de las 2 empresas tiene vinculación alguna con el decreto de urgencia 102. Así que yo no sé de dónde ha sacado el ponente, el señor Luján Túpez, que estaba ese contrato de HT-SAC. Segundo, dice que Heiner Alvarado, como miembro de la organización criminal, ha recibido ingentes sumas de dinero. Ahí está en la resolución. Resulta que Heiner Alvarado, el Congreso lo que aprobó fue procesarlo únicamente por organización criminal, por la emisión del decreto de urgencia 102. Y no por coima. No hay ninguna acusación de cohecho, ni de peculado, ni de negociación incompatible, en ninguna de sus variables. No hay coima ahí. Pero el señor juez Luján Túpez pone que ha recibido
una cosa que ni siquiera está en ninguna parte del expediente. Ujú. Tercer Y los lugar, jueces no pueden actuar valiéndose de toda la información, de su criterio de conciencia, de lo que les parece a ellos también que forma parte de toda una acusación. No, eso es falso. Un juez no puede usar yo su estoy conocimiento preguntando. privado para resolver una causa. Le digo, un juez no puede usar su conocimiento privado para resolver una causa. Tiene que resolver con lo que está en el expediente. Es más, hay una vieja frase del maestro Carnelucci que decía que lo que no está en el expediente no está en el mundo. El tercer tema es que la misma sala penal permanente a la que pertenece el señor Luján Tupe, que es el ponente y el responsable de esta decisión, ha establecido, reconociendo el artículo 35 del Código Civil que permite la pluralidad de Exitosa. domicilios, que cuando una persona tiene varios domicilios no pierde el arraigo domiciliario. ¿Ok? Porque está previsto en la ley. Entonces no podría ser que la ley prevea una situación de pluralidad de domicilios y que esa pluralidad de domicilios suponga que uno no tiene domicilio. Sería un absurdo, es un contrasentido. Muy Él se bien. aparta de esa jurisprudencia sin explicar por qué lo hace. Y lo último y más grave, el Tribunal Constitucional en diciembre, en un caso que yo sustenté, gracias a Dios, en el caso Yoshiyama Tanaka, el habeas corpus Yoshiyama Tanaka, que generó el precedente vinculante sobre prisión preventiva, ordenó que el juicio de proporcionalidad se haga de manera detallada y casuística. ¿Sabe qué dice esa resolución? Por todas las razones que he expuesto, es razonable y proporcional imponer 36 meses. Claro, hay que Eso, explicar. Y no ha explicado. Eso va a ir al Tribunal Constitucional. Pero y esta vez yo le voy a pedir al Tribunal Constitucional que le ponga dientes a su jurisprudencia. Y ponerle dientes a su jurisprudencia es que remita copias a la Junta Nacional de Justicia, porque una falta muy grave en la ley de carrera judicial es que un juez se aparte sin justificar de la jurisprudencia obligatoria del Tribunal Constitucional. Una última consulta y necesito una respuesta rápida porque se nos agotó el tiempo. Mil ¿Cuándo disculpas por haber usted, sido tan largo. cuándo se va a ver si es que puede usted hacer que su cliente salga de la cárcel o no? No, eso va a tomar mínimo 6 meses para la revisión periódica que estableció el Tribunal Constitucional, o entre 8 y 12 meses para que se pueda conocer el habeas corpus en el Tribunal Constitucional, porque usted y yo sabemos que los jueces inferiores no van a revocar la decisión de la Corte Suprema. Muy bien, entonces ha estado con nosotros el doctor Humberto Abanto, abogado del Exitosa. exministro Heiner Alvarado, que más o menos se pasará un año en prisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias.